Buenos días, queridos hermanos, Dios les bendiga. Los amamos en el amor del Señor y hoy queremos reunirnos en pos del Señor Jesús. Que Dios esté moviéndose en este tiempo que vamos a estar dando la palabra del Señor. Así que les pido que allí unidos en sus hogares, en sus casas, nosotros podamos unirnos en el mundo espiritual, reconociendo que el que nos une es Cristo Jesús. Así que vamos a disponer nuestro corazón para leer la palabra y tener el mensaje de este día. Hoy nosotros vamos a estar atesorando la palabra de Mateo 6, 25 al 34. Y el tema para este día es el afán y la ansiedad. El Señor Jesús nos aconseja desechar la ansiedad por las cosas básicas. Es el consejo que Dios nos va a dar a través de este pasaje. Así que vamos a disponer nuestro corazón. Yo los invito que allí donde están, en su casa, en su hogar, y donde se encuentren, cierre sus ojos y vamos a tener un tiempo de oración para colocar delante de la presencia de Dios este tiempo de la palabra. Así que cerremos nuestros ojos. Amado Padre del cielo, nos presentamos, Señor, hoy delante de tu presencia, reconociendo que tú estás en los cielos y que desde los cielos tú, Señor, desde allí vigilas, Señor. Desde allí estás pendiente de cada uno de nosotros. Desde allí, Señor, tú intercedes por cada uno de nosotros, Señor. Nosotros te reconocemos como nuestro Dios, como nuestro Rey, como nuestro Salvador. Reconocemos, Señor, que sin ti nada somos, Señor. Hoy nosotros invitamos que tú, Señor, mores, Señor, en abundancia en nuestra vida y que nos llenes, Señor, a través de tu santa palabra. Que a través de este mensaje tú, Señor, nos aconsejes la manera como nosotros debemos de pedir, de clamar, de estar, Señor, delante de tu presencia, reconociendo que dependemos de ti, Señor Jesús. Alabamos y glorificamos tu nombre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Queridos hermanos, este es un tiempo muy agradable de poder dar la palabra en este momento, en estos tiempos tan difíciles, donde no nos podemos reunir en una congregación, en un lugar, unidos todos como hermanos. Pero cada uno, desde allí, desde su casa, desde su hogar, va a disponer su corazón para recibir el mensaje en este día. Así que vayamos al primer texto que vamos a estar leyendo y vamos allí a Mateo capítulo 6, versículo 25 al versículo 34. Y es atesorando las palabras de vida eterna. Como hemos venido trabajando, atesorando las palabras que el Señor Jesús dio a los discípulos, las dejó plasmadas en su palabra y que hoy nos las está dando a conocer a cada uno de nosotros, para que nosotros atesoremos esas palabras que Él habló y que son palabras de vida eterna, para que nosotros las atesoremos en nuestra vida, en nuestro corazón, y que sean de alimento para todos y cada uno de nosotros, en el nombre del Señor Jesús. Vamos a ver allí lo que dice Mateo 6, 25 al 34. Dice la palabra del Señor: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos?
porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Esta es la palabra que el Señor nos está dando en este día, para que la atesoremos en nuestro corazón. En estos tiempos tan difíciles que estamos viviendo, y en este mundo donde vivimos de carrera en carrera, de afán en afán, vivimos con ansiedad, ansiosos por las cosas de este mundo. Y corremos buscando esas cosas, pero a veces no las hallamos, no las encontramos. Por eso el Señor hoy nos habla acerca del afán, y nos dice ahí lo primero que nosotros vemos es, no, que nos dice, pero yo digo, no os afanéis. Es lo que Él nos quiere enseñar, que no debemos de afanarnos. Así que vamos a decir o explicar qué es el afanéis, no nos afanéis o afanarnos. Es distracción, es preocupación, es un esfuerzo o fatigarse con cosas que causan ansiedad y tensión a opresión en nuestra vida. El Señor Jesús nos habla muy claramente en este pasaje y va en contra y nos habla en contra del afán y de la ansiedad. Pero como Él, como buen Padre celestial, es un Padre vigilante que desde los cielos Él está pendiente de cada uno de nosotros, de mirar nuestras necesidades diarias. Él es un Padre que nos ama y está pendiente todos los días de nosotros. El Señor Jesús aquí nos muestra y condena y desaprueba aquella ansiedad que cada uno de nosotros a veces tenemos por preocuparnos por aquellas cosas. Y esto nos muestra que es por falta de incredulidad, desconfianza, que a veces nosotros tenemos, desconfianza aún en Dios. El Señor Jesús nos invita hoy a no sentir ansiedad ni preocupación por las cosas básicas como es el comer y el vestido. Son cosas básicas, pero a veces nosotros vivimos ansiosos. ¿Qué comemos hoy? ¿Qué hacemos de almuerzo? ¿O qué hacen de almuerzo? ¿Qué vamos a comer? ¿Y qué nos ponemos hoy? Y a veces con el armario lleno de ropa y no sabemos ni qué ponernos. La ansiedad tiene como fondo la falta de fe en Dios, que ha prometido a sus hijos darnos lo necesario para nuestra vida. ¿Usted cree en Dios? Pues le cuento que Él ha prometido darnos lo que necesitamos, las cosas básicas, el alimento y el vestido y el beber. Son las tres cosas básicas que nosotros tenemos para subsistir en esta tierra. El Señor Jesús no nos está prometiendo banquetes, pero sí el sustento diario para cada uno de nosotros. Nosotros ya aprendimos en la enseñanza anterior, mi esposa hablaba de aprender a orar y pedirle a Dios como conviene. Entonces debemos nosotros aprender a orar y a clamar y a decirle qué es lo que realmente nosotros necesitamos. Hoy nosotros vamos a estar aprendiendo a través de este mensaje lo que Dios quiere que nosotros dejemos y que en este mensaje nos va a enseñar para que no nos preocupemos y estemos confiados en que Dios suplirá para nuestras necesidades. En este pasaje nosotros podemos ver lo que el Señor Jesús nos enseña en esta mañana a través de este pasaje. El Señor Jesucristo desaprueba la ansiedad o preocupación por las cosas básicas. La ansiedad que nace de la incredulidad y la desconfianza en el Señor Dios dador de vida y creador de nuestro cuerpo. Él nos dio la vida y nos creó. Amén. Hoy nosotros vamos a estar viendo
en esta mañana 5 razones por las cuales el Señor Jesús quiere librarnos de la angustia y la ansiedad. ¿Quiere conocerlas? Vamos a estudiarlas en este pasaje, que son consejos del Señor para que nosotros dejemos esa ansiedad y descansemos en Él. La primera que nosotros vamos a estar viendo en esta mañana la encontramos en Mateo 6:25. Mateo 6:25 dice: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Algo que nosotros debemos de notar acá, en este pasaje, el Señor nos dice, no nos afanemos, pero nosotros vivimos de afán en afán. Y aquí la palabra del Señor nos está diciendo en este pasaje que no nos afanemos. Y nos está dando lo esencial, que qué es lo más importante. Y aquí lo que Él nos muestra, lo más importante es, dice, ¿no es la vida más que el alimento? ¿De qué nos sirve a nosotros buscar tantos alimentos si no tenemos vida? Nosotros debemos de entender que lo más principal es tener vida en nosotros. Si no tenemos vida, ¿para qué nos sirven los alimentos? Y lo que dice ahí enseguida, y el cuerpo más que el vestido. Si no tenemos cuerpo, ¿para qué nos sirve el vestido? Es algo que nosotros tenemos que ver. Entonces, para eso, ¿por qué nos preocupamos tanto? Preocupémonos por la vida, por lo que Dios ha hecho, colocado en cada uno de nosotros. Si no tenemos vida, ¿para qué nos sirven los alimentos? ¿Para qué nos sirve el vestido? Es algo que la palabra de Dios nos está diciendo ahí muy claramente. En estas palabras el Señor Jesús nos está diciendo estas cosas que son tan evidentes, como es el vestido y el alimento para cada uno de nosotros. Son cosas básicas para nosotros vivir en esta tierra. Pero también Él resaltó muy claramente lo que les acabo de decir, que es más importante la vida que el alimento o el vestido. ¿De qué nos sirve el vestido? ¿De qué nos sirve el alimento si no tenemos vida? Así nosotros podamos comernos el manjar más rico que haya en el mundo. Donde quiera que vayamos podemos encontrar platos muy exquisitos, muy agradables a nuestro sabor, a nuestro gusto, que son deliciosos, platos deliciosos. Pero ¿eso de qué nos sirve? De nada nos sirve, porque si no tenemos vida, de nada nos sirve. Tenemos que, a veces si nos ponemos el vestido más lujoso que podamos encontrar, todo esto, lo que es el alimento, los platos más ricos, buenos, agradables, o el vestido más lujoso, todo esto proviene ¿de dónde? De la tierra. Mientras que la vida que nosotros tenemos, y el aliento de vida nos lo dio Dios. Si Dios no nos hubiera dado aliento de vida, ¿de qué nos sirve tener tantos manjares o tantos vestidos tan hermosos, elegantes? Eso de nada nos sirve. La palabra de Dios allí en el libro de Génesis capítulo 2 versículo 7 dice: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Si Dios no hubiera soplado aliento de vida, seríamos ¿qué? Barro, tierra. Pero Dios sopló aliento de vida. Amén. Entonces eso es importante, lo que nosotros debemos de analizar. Debemos de afanarnos por nuestra vida, no por los alimentos, no por el vestido. El cuerpo fue diseñado, aquí nos habla la palabra, que fue un diseño. Nosotros fuimos formados por Dios. Es lo más que nosotros podemos ver. Allí en el Salmo 139, versículo 15 y 16, Él nos dice allí que en el libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas en cada uno de nosotros. Fueron formadas, fueron hechas, fueron
dadas a cada uno de nosotros. Eso nos muestra que Dios fue el diseñador. Él planeó cada uno nuestra forma, nuestro ser, nos diseñó a imagen de Dios, pero nos dio cosas diferentes porque todos no somos iguales, pero nos dio todas estas cosas tan importantes en nuestra vida. Así que todos y cada uno de nosotros somos diseño exclusivo de Dios. No nos importa, no importa que seamos unos más gorditos, otros más flaquitos, otros negritos, otros bajitos. No, todos somos al gusto de Dios. O sea que somos diseño exclusivo de Dios y eso nos debe que alegrar nuestra vida todos los días. Por tanto, nos sirve este estímulo para que nosotros pensemos y dejemos nuestra ansiedad en nuestra alma. Si Dios nos da la vida y nos dio el cuerpo, también nos dará también el alimento, el sustento, porque Él prometió proteger a su pueblo, a su creación. Y nosotros somos creación y diseño exclusivo de Dios. Amén. Entonces, ¿por qué nos afanamos? Tengamos paz, tengamos tranquilidad, descansemos en Cristo Jesús, descansemos en Dios, en nuestro Creador. Entonces, el primer consejo que nosotros podemos encontrar o que el Señor nos da a través de este pasaje, o la primera razón para dejar la ansiedad que el Señor nos da en esta mañana, es que si Dios nos dio la vida y el cuerpo, Él también nos dará, ¿qué? O nos mantendrá o nos protegerá, porque somos creación y diseño de Él. Él nos lo dará. Si Dios nos dio la vida y el cuerpo, también nos dará para mantener y proteger su creación. Él nos se prometió proteger a su creación, porque somos creación y diseño de Él. Amén. Vamos a ver nuestra segunda razón por la cual debemos de dejar la ansiedad y el afán por las cosas básicas. La segunda razón la encontramos aquí en el libro de también Mateo 6, ahí vamos a estar estudiando todo este pasaje, Mateo 6, 26. Y dice la palabra ahí, dice, mirad las aves del cielo que no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Aquí nos está diciendo el Señor. Mirad las aves del cielo, nos está poniendo un ejemplo acá. El Señor nos está colocando un ejemplo para que miremos las aves del cielo. Las aves del cielo también son creación de Dios, pero dice que esas criaturas son inferiores a nosotros. Es un argumento para que nosotros descansemos y dejemos nuestro afán, nuestra ansiedad. Si Él alimenta a las aves del cielo, si Él alimenta a todas estas aves que abundan en el mundo, unas aves son inferiores a nosotros. Estas las alimenta Dios, así que nosotros debemos de aprender de ellas. Si ellas viven felices, ellas vuelan de aquí para allá, buscan el alimento, ellas no se preocupan, mientras que nosotros vivimos preocupados, que si no son manjares especiales no comemos. En cambio ellas lo que van encontrando lo van comiendo. No se preocupan por qué tipo de alimento van a consumir. Lo importante es alimentarse. Pero nosotros a veces tenemos desconfianza y no creemos que Dios nos puede dar ese sustento. Pero Dios quiere que hoy nosotros pongamos en nuestra mente, en nuestro corazón y aprendamos de las aves. Que si Dios alimenta a las aves, nosotros debemos de tener esa confianza en que ellas tienen el Dios proveedor. Si ellas lo tienen, ¿por qué nosotros no creemos en ese Dios proveedor que nos puede dar todo lo necesario en cuanto al alimento básico, el alimento, el agua y el vestido?
Hay muchas clases de aves, como tal vez todos lo observamos cuando salimos por allá o aún en la ciudad, en los campos, nosotros vemos diferentes tipos de aves. Unas aves muy numerosas que a veces andan, vuelan en manada. Hay otros tipos de aves que son voraces. Pero algo cierto es que Dios las alimenta y les da el alimento a cada una de su especie. El Señor Jesús no nos está diciendo, mire las aves del cielo cómo vuelan y ustedes no pueden volar. No, el Señor no nos está diciendo, sino que aprendamos de ellas. Porque nosotros como hombres no podemos volar, ellas sí vuelan. Pero Él no sé lo que nos quiere decir en esta mañana, o lo que nos está diciendo, es que miremos que ellas no siembran, ni guardan, ni ciegan, ni recogen, ni tienen alacena donde guardar los alimentos. Y el Padre Celestial, ¿qué? Las alimenta. Eso no es para que nosotros pensemos. Si ellas no se preocupan, ¿por qué a veces nos preocupamos? Si nosotros, según dice la palabra, nosotros valemos más que las aves del cielo. Las aves sirven de alimento para los hombres, pero los hombres a veces no se preocupan o no nos preocupamos en alimentar a las aves. Pero Dios sí les da el alimento diario, todos los días tienen su alimento. Sin que ellas trabajen, ni recojan, ni guarden, ni acumulen. Pero Dios las que se encarga de darles su alimento diario. Nosotros somos sus hijos. Así que nosotros podemos sacar ánimo, fuerzas de esto, reconocer, entender, darnos cuenta que si Dios alimenta a las aves, ¿por qué nosotros tenemos desconfianza en que Dios no nos puede dar ese alimento que necesitamos todos los días de nuestra vida? Nosotros necesitamos el alimento, pero nos dice la palabra que nosotros somos más importantes para Dios Padre que aún las mismas aves. El Señor Jesús nos dice que somos más importantes para Dios. Así que nosotros valemos mucho más que ellas. Ahí lo dice el versículo. Ahí lo dice muy claro. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Hermano, ¿usted duda que Dios lo puede alimentar? ¿Usted está dudando de la provisión, del sustento del Padre del cielo para nuestra vida? No, démosle gracias. Alabemos, glorifiquemos a Dios, porque Él siempre dará el alimento a cada uno de nosotros. Seamos agradecidos con lo que Dios nos da, lo que Dios coloca en nuestra mesa, porque esa es bendición de parte de Dios para nosotros. Él como hijos primogénitos de su creación, que creemos ahora en Cristo Jesús, que somos parte de la iglesia del Señor, Él nos dará el sustento, el alimento, el pan, el agua y el vestido nos lo dará. Allí en el libro de Hebreos capítulo 12, versículo 23, parte A, allí nos habla que la congregación de los primogénitos que está inscrita en el libro de los cielos. Hermano, si usted hizo una oración de fe, hizo un compromiso con Cristo Jesús, cree en Cristo Jesús que es nuestro Salvador. Él hizo un compromiso ese día, Dios lo escribió en el libro de la vida, en el libro de los cielos. Y Dios allí revisa esos libros y Dios nos manda el alimento, el sustento. Él nos proveerá porque Él prometió sustentar a sus hijos, a su pueblo. Así que vemos que el Padre Celestial alimenta a los pájaros. Si los alimenta a los pájaros, a las aves del cielo, con más vera nos va a alimentar a nosotros. Él no nos va a dejar morir de hambre, ni nos va a dejar morir de sed, ni nos va a dejar morir de frío, porque Dios sustenta, cuida de sus hijos y nosotros somos sus hijos. Amén. Así que el Señor nos da aquí el segundo consejo en esta palabra para que nosotros dejemos nuestro afán, porque vivimos afanados en este mundo por las cosas que a veces son tan obvias en nuestra vida. La segunda razón para dejar la ansiedad es que observemos que Dios alimenta a las aves, que son inferiores
Él nos alimentará a nosotros sus hijos. ¿Quién lo cree? ¿Lo cree que las aves son menores que nosotros? Son inferiores a nosotros. Nosotros somos más importantes para nuestro Padre Celestial. Él nos dará el alimento y el sustento porque somos sus hijos, somos su pueblo. Seguimos con el punto número 3 de las razones que el Señor Jesús nos da para librarnos de la angustia sobre estas cosas básicas. Para eso nosotros vamos a Mateo 6:27. Dice, ¿y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Aquí el Señor Jesús nos está hablando a través de esta palabra que nosotros vivimos afanados aún por añadir estatura a nuestro cuerpo. Pero realmente lo que el Señor nos quiere decir a través de este pasaje es que se refiere aquí a la prolongación de la vida mediante la provisión de lo necesario. Dice que por mucho que nos afanemos, no podemos que añadir a nuestra vida estatura, o sea, un codo. Realmente se refiere a que no podemos prolongar nuestra vida con afanarnos. Nosotros no podemos dar más de lo que Dios ya tiene establecido en cada uno de nosotros. Dios ya sabe qué día nacimos y también sabe qué día vamos a morir. Así que no nos afanemos, pero esa es nuestra preocupación porque tal vez nadie quiere morir, que todo el mundo quiere vivir ojalá eternamente en esta tierra. Pero sabemos que un día tenemos que salir de esta tierra. Un día dejaremos de existir en esta tierra. Así que, hermanos, yo los invito a que no nos afanemos por eso. Dejemos que el ciclo de vida se cumpla en cada uno de nosotros. Dios ya estableció la edad de los hombres en esta tierra. Y hay unos más fuertes, otros que mueren antes, otros que mueren ya bien ancianos, pero Dios solamente es el dador de nuestra vida y Él sabe hasta qué día nosotros vamos a vivir en esta tierra. Hermanos, si nosotros nos afanamos, nos angustiamos, no vamos a añadir a nuestra vida un paso más de los que ya están predestinados de parte de Dios para nosotros. Cada uno de nosotros vamos a vivir los años y el tiempo que Dios tiene destinado para cada uno de nosotros. Hermanos, así que yo los invito a que no nos afanemos ni nos angustiemos por estas cosas. Descansemos en el Señor. Si nosotros nos afanamos tanto, y así por mucho que nos afanemos en dar pasos más y decir que la muerte, que no me va a alcanzar, no, es algo inevitable. Y nosotros no lo podremos lograr. Así que los invito a que dejemos todo afán, toda angustia, toda depresión por cosas que no nos van a alegrar o alargar la vida en esta tierra. Si nosotros nos afanamos, nos angustiamos, pasa lo contrario. Antes, ese afán y esa ansiedad, esa angustia nos van a cortar años de vida. Así que tengamos tranquilidad, descansemos, confiemos y tengamos fe en Cristo Jesús. Confiemos en nuestro Dios, que Él ya sabe cuántos años Él nos va a tener en esta tierra. Si nosotros atesoramos su palabra, que son medicina para nuestros cuerpos, que son alimento, sustento para cada uno de nuestras vidas, dice que la palabra de Dios nos añadirá y nos rejuvenecerá. Eso lo dice la palabra. Y nos dará largos de vida. Todos aquellos que conocemos su palabra tendremos largos años de vida. Pero solamente Dios es el dueño de nuestra vida. Así que no nos afanemos, descansemos en Él. Entreguemos nuestra carga. Porque ¿qué nos sirve a veces nosotros tener medicina prepagada, médico acá, tener riquezas, tener mucho dinero, pensando que nosotros podemos comprar un médico, comprar la medicina para que nos mantenga o nos den unos años más de vida? No, eso no va a suceder. Eso no nos va a servir de nada. En cambio, toda la palabra que nosotros atesoramos, esas palabras sí son eternas para nuestra vida. Amén. Así que el tercer punto
consejo que el Señor nos da en esta mañana, o la tercera razón que el Señor nos da en esta mañana para vivir en esta tierra, para no afanarnos en esta tierra, es que nuestro Dios ya tiene todo en nuestro corazón, en nuestra vida. Él sabe qué tenemos nosotros cuando vamos a partir de esta tierra. Dejemos de afanarnos, dejemos de preocuparnos. Así que la tercera razón para dejar la ansiedad es nuestro afán o ansiedad. No va a prolongar nuestra vida. Antes la puede, ¿qué? Acortar. Esto nos quiere decir que si nos afanamos, nos sentimos ansiosos, antes que vamos a cortar nuestra vida por nuestro afán, nuestra ansiedad. Pero si nosotros descansamos en Dios, Él nos va a dar los años que Él tenga destinados para cada uno de nosotros. Vamos a ver nuestra cuarta razón que el Señor nos da para dejar nuestra ansiedad, dejar nuestro afán, dejar nuestra angustia por las cosas básicas. Y la encontramos en Mateo 6, 28 al versículo 30. Dice la palabra del Señor. Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Aquí en este pasaje nuevamente nos habla del vestido. Nosotros nos afanamos por el vestido diario. Es algo normal, tal vez en la humanidad, que queremos vestir, queremos vernos elegantes, pero eso no es el todo. Pero Dios nos muestra aquí a través de este pasaje que por qué nos afanamos, que miremos, nos da otro consejo para que observemos los lirios del campo, cómo crecen. Dice, no trabajan ni hilan, pero Dios les da todo. Dios las mantiene así, Dios las viste de esa manera. Se ven los lirios, las flores, todas hermosas, pero al otro día pueden estar, ¿qué? Marchitas. Así nos pasa a veces, nos puede pasar a nosotros, nos podemos colocar el traje más elegante y todo, pero eso que al cabo del tiempo ya eso no sirve para nada, también se acaba. A través de este pasaje, el Señor nos está diciendo que el vestido también es parte de nuestra ansiedad en nuestro diario vivir en esta tierra. Y nos preguntamos, ¿qué hemos de vestir? Esta pregunta la hacemos a diario, al igual que la comida. Nos preguntamos, y bueno, hoy qué me voy a vestir, hoy qué vestido me voy a colocar. Y a veces uno con el armario lleno, y a veces no sabemos, bueno, ¿qué me pongo, qué me coloco? Tenemos comida y a veces digo, ¿pero qué hago? Eso se lo preguntan las mujeres a veces, ay, ¿pero qué hago? Porque ellas no quieren repetir. Así como tal vez nosotros no queremos repetir de vestido. Entonces, ¿qué nos ponemos hoy? El Señor Jesús nos da una razón para librarnos de esta angustia. Y como lo vemos en el pasaje, para que reflexionemos que si Dios se encarga de vestir la hierba del campo así, y ella no trabaja ni hilan, y Dios las viste así de hermosas, nosotros ¿por qué nos afanamos tanto si Dios tiene cuidado de cada uno de nosotros? Dice que los lirios del campo son hermosos en la mañana y en la tarde ya se marchitan. Por muy bien que un hombre se vista esplendorosamente, no podemos sobrepasar la hermosura de los lirios. Sí, ahí nos pone el ejemplo del Salomón. Dice, pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos, o sea, como uno de estos lirios. Hermanos, entonces no nos preocupemos por eso, no nos afanemos por eso.
los lirios, las flores, todos son las más hermosas porque son creación de Dios y Dios les las viste de esa manera. Dios viste tan finamente a la hierba. ¿Cómo no nos vestirá a nosotros? Si Dios se encarga de darle ese tono, ese color, esas flores tan hermosas, tan bonitas, y Dios las viste así, Dios se encargará de lo necesario para cada uno de nosotros. Hermano, yo les digo que preocupémonos por vestirnos con ese vestido espiritual que realmente cada uno de nosotros deberíamos de tener y preocuparnos por buscar ese vestido espiritual para vestirnos esplendorosamente, pero delante de Dios. Nuestra cuarta razón que nos da la palabra de Dios aquí para que dejemos nuestra ansiedad es que por muy finos que sean los vestidos que queremos, son pasajeros, pero Dios nos da el vestido apropiado a sus hijos. Así que no nos afanemos por ponernos aquellos vestidos de pronto tan elegantes, tan finos, tan esplendorosos. Si todo esto se va a quedar, todo esto es pasajero. Busquemos primeramente el vestido que Dios quiere vestir a sus hijos, a su pueblo. Vistámonos espiritualmente, interiormente, nuestro corazón también, y exteriormente, porque Él prometió que a sus hijos, a su pueblo, a su iglesia, los vestiría de lino fino y resplandeciente. Son las vestiduras de la iglesia, de los hijos de Dios. Hermanos, preocupémonos por buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Busquemos las cosas de Dios para que nosotros podamos ser resplendorosos, pero delante de Dios. Amén. Vamos a ver nuestra quinta razón para dejar la ansiedad y el afán por las cosas básicas. Esas razones que Dios está dándonos hoy para que dejemos esa ansiedad, ese afán. La encontramos en Mateo 6, 31 al 32. Dice: no os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Esta razón aquí que nos está diciendo la palabra, dice: no os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque ese es el afán de todos nosotros. Porque son las cosas básicas que tenemos todos los días. Pero nos pone ahí como ejemplos. Nos dice que porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre sabe qué cosas tenemos que necesidad. Los gentiles, dice que los gentiles buscaban todas estas cosas materiales, porque no conocen las cosas que espirituales, que nosotros sí conocemos. Gracias a Dios que nosotros conocemos las cosas espirituales y eso nos da tranquilidad a cada uno de nosotros. Los gentiles se afanan. Los gentiles son todos aquellos que no conocen, que no están bajo la dirección de Dios, que no han querido sujetarse a la obediencia a Dios. Ellos no creen en estas cosas, pero viven sin embargo afanados como todo el mundo lo hace. Pero a veces en el cuerpo de Dios, en el cuerpo de Cristo, en los cristianos también hay afán. Y Dios quiere que nosotros no nos afanemos, porque si nos afanamos seríamos semejantes al pueblo gentil, que viven afanados, viven ansiosos, pero no tienen nada de conocimiento de Dios. Y seríamos iguales a ellos, semejantes a ellos. Y esto sería desconfiar de la providencia, del amor de Dios. Esto sería ser vergonzoso delante de Dios, de nuestro Dios, avergonzar a Dios, que no nos puede vestir, no nos puede dar lo que nosotros deseamos, ¿no? Nosotros somos hijos de Dios y confiamos en lo que Dios nos puede dar todos los días de nuestra vida. Nosotros los hijos de Dios debemos saber que nuestro buen Dios
es omnisciente y sabe que tenemos necesidad de todas estas cosas y Él nos dará lo necesario. Así que no nos dejemos contaminar de aquellos que de pronto se colocan aquellos vestidos hermosos o tienen aquellas cosas que de pronto son llamativas a nuestros ojos. No nos dejemos contaminar de eso. Preocupémonos por que Dios llene nuestra vida de su presencia todos los días de nuestra vida. Nosotros como hijos de Dios no podemos llenar nuestro corazón de nuestra alma con esa misma ansiedad, porque estaríamos dando mal testimonio como aquellos hombres que no conocen a Dios. Nuestra quinto consejo que el Señor nos da para dejar la ansiedad, el afán en este tema es para dejar la ansiedad, no podemos comportarnos como un gentil, angustiado porque no conoce al Padre bueno y omnisciente que sabe lo que necesitamos. Dios sabe lo que necesitamos, pero si dudamos de lo que Dios puede hacer por nosotros, estamos teniendo desconfianza en Dios. Ahora vamos a ver el siguiente punto, el sexto punto, y es la forma como nosotros podemos tener todas las cosas, todo lo que necesitamos, y es la manera que Dios nos quiere decir o nos quiere aconsejar para que nosotros tengamos todo provisto de todo, esa provisión que tal vez o lo que necesitamos y que a veces tenemos ansiedad. La manera de estar bien provisto de todo lo que necesitamos. Usted quiere estar bien provisto de todo lo que necesita. Entonces vayamos a leer este pasaje de Mateo 6, 33 al 34. Dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. Aquí la palabra muy claro nos dice lo que tenemos que hacer. Si queremos nosotros tener todo lo que anhelamos, toda la provisión, lo que necesitamos, las cosas básicas, porque aquí se refiere a las cosas básicas, el pan, el vestido y la bebida. Son las cosas básicas para nuestra vida diaria. No nos está diciendo de la casa, el carro, la beca, el yate, los paseos, los viajes. No, eso no nos está diciendo. Nos está diciendo de las cosas básicas, pero nos está diciendo lo que tenemos que hacer. Y dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Dos cosas que nosotros debemos de aprender a buscar si queremos tener esas cosas básicas todos los días de nuestra vida. Busquemos las cosas, busquemos a Dios, busquemos su justicia. Él nos está invitando a hacer esta búsqueda genuina todos los días de nuestra vida, y que ojalá en nuestra vida, toda nuestra vida, nuestra preocupación constante todos los días debe ser buscar o interesarnos de buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, sabiendo que si hacemos esto, el Señor ofreció darnos, proveer, cumplir con esa promesa, ese pacto de dar todas estas cosas y serán añadidas, porque Él dice ahí: buscad esto y lo demás será añadido. Si nosotros buscamos el reino de Dios y su justicia, Él se encargará de darnos estas cosas. Él añadirá el pan, la bebida y el vestido para nuestro mantenimiento diario todos los días. La búsqueda de todas estas cosas celestiales significa buscar la preeminencia de Dios, dejar el afán, la ansiedad por buscar primeramente el reino de Dios, sabiendo que si buscamos primeramente el reino de Dios, todo lo demás vendrá a nuestra vida. Todas las cosas necesarias vendrán a nuestra vida. ¿Lo creemos? Ojalá lo creamos y dejemos de dejar esa ansiedad, ese afán.
El Señor Jesús no nos está diciendo que que no trabajemos, que tranquilos, que descansemos, que oremos solamente, que creamos y que nos estemos en la casa. Él no nos está diciendo eso, que Él no nos va a mantener por un acto de magia, no, de ninguna manera. Él nos está diciendo que nosotros tenemos que también cumplir con nuestros deberes. Y nuestros deberes es que debemos de también que andar, caminar, buscar, preocuparnos por ir a buscar también las cosas. Porque la palabra de Dios nos dice que el que no trabaja, que no coma. Entonces tenemos que esforzarnos también, dar pasos de fe, sabiendo que el Señor abrirá puertas o provisión vendrá a nuestra vida. El Señor Jesús está diciendo que todo cristiano que no trabaja no debe comer. Eso es así básico. Si no trabaja, pues no coma. Porque tenemos que dar ejemplo como hijos de Dios, que también caminamos en fe, pero confiando en que Dios proveerá, sustentará nuestra vida. No nos dejemos llevar por las artimañas del enemigo, que el enemigo a veces quiere cegar nuestra mente, nuestro corazón, y nos hace creer que si usted es hijo de Dios, tranquilo, descanse, ore, quédese en su casa que Dios le mandará el mercado allá. No vivamos de ilusiones, no vivamos no nos dejemos meter esas cosas en nuestra mente. Nosotros tenemos que ser esos hombres que caminamos, que nos preocupamos por ser buenos siervos del Señor. Y un buen siervo del Señor camina, busca, porque la palabra de Dios dice que el que llama encuentra. El que busca, hallará. El que golpea, le abrirán. Entonces, si nosotros no damos pasos de fe, de obediencia, no vamos a recibir nada. Todo esto es para provecho de nuestra vida. Así que, hermanos, la palabra de Dios también nos dice que debemos de ¿qué? Aprovechar bien el tiempo, porque los días son ¿qué? Malos. Quedándonos en la casa, durmiendo, allí esperando que todo llegue, eso no es bueno. Eso es perder el tiempo. Dios quiere que nosotros aprovechemos bien el tiempo. En Colosenses 4:5 dice, andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo bien el tiempo. O sea que debemos de ¿qué? Dar ejemplo, redimir bien el tiempo, ser personas que mostramos a los demás que vivimos por fe, que creemos, pero que Dios nos responde, que Dios cumplirá sus promesas en cada uno de nosotros. Amén. Así que si nosotros encontramos aquí en este pasaje la manera como Dios nos dice para nosotros poder estar provistos de todo lo que necesitamos, es lo que acabamos de leer. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Amén. Entonces definimos esta parte, este sexto punto. El Señor Jesús nos muestra la manera de estar bien provistos de todo lo que necesitamos, ocupándonos de buscar dos cosas: el reino de Dios y su justicia. O sea, Cristo Jesús en cada uno de nosotros. Hermanos, si usted no tiene a Cristo Jesús, Dios no le va a dar la provisión que necesita. Busque a Cristo, acéptelo, recíbalo, y Dios se encargará de darle las cosas básicas para su alimento diario y nuestra vida diaria. Él sustentará nuestras vidas. Amén. Porque si Cristo Jesús está en cada uno de nosotros, quiere decir que Él estará en cada uno de nosotros. Amén. Bueno, conclusión. Y la primera conclusión que nosotros vemos en esta mañana es, en el primer punto, es que Dios, que nos dio la vida y el cuerpo, nos dará lo necesario para preservarnos. Nuestra segunda conclusión que nosotros vemos, las razones por las que debemos dejar el afán y la ansiedad, es: si Dios alimenta a las aves
inferiores, Dios también nos alimentará a nosotros, sus hijos. La tercera conclusión, las razones por las que debemos de dejar el afán y la ansiedad. El afán y la ansiedad no pueden prolongar nuestra vida, pero sí acortarla. La cuarta conclusión, las razones por las que debemos de dejar el afán y la ansiedad. Si Dios nos dará el vestido apropiado para cada uno. Dios nos dará el vestido apropiado para cada uno. Que sea ese vestido limpio y resplandeciente. Y la quinta razón o conclusión, la razón por la que debemos dejar el afán y la ansiedad es: nuestro Padre bueno sabe lo que necesitamos cada día. Nuestro Padre bueno sabe de qué cosas necesitamos todos los días. Así que vamos a darle gracias a Dios por este tiempo maravilloso de poder escuchar la palabra de Dios, y vamos a orar y darle gracias a Dios, y después vamos a estar celebrando la cena del Señor. Así que disponga su corazón y dé gracias a Dios por estos consejos que el Señor nos dio a través de su santa palabra, para que dejemos nuestro afán, nuestra ansiedad. Padre del cielo, nosotros hoy damos gracias, Señor, porque tú, Señor, has sido bueno, Señor, con nosotros. En medio de las circunstancias, Señor, tú, Señor, has traído provisión, sustento, alimento a nuestra casa. Nos has dado de beber, nos has dado el alimento, nos has dado el vestido, aún en este tiempo tan difícil que está viviendo el mundo entero. Pero todos los que creemos, todos los que conocemos de ti, todos los que esperamos y confiamos en tus promesas, Señor, tú, Señor, nos has dado la provisión, el sustento durante todo este tiempo, Señor. Nosotros damos gracias a Dios porque a través de este pasaje, de este mensaje, Señor, hemos aprendido que nosotros somos más importantes aún que las aves del cielo, que no siembran ni recogen, pero la sustenta. Nosotros valemos mucho más que ellos, Señor. Yo hoy doy gracias a cada uno, doy gracias a Dios por todo lo que tú has hecho en cada uno de mis hermanos, y todo aquel que ha sufrido escasez, pero que Dios le ha dado la provisión en el momento oportuno. Yo hoy alabo y glorifico el nombre precioso de nuestro Dios Todopoderoso. Amén y amén.